más rápidos que la luz. ¿Te has quedado sin teléfono móvil, ordenador y has perdido los datos? No te agobies, porque tienes solución en repárame.net. Te lo recogemos en casa o la oficina y te lo entregamos reparado en el mismo día. Pídenos presupuesto en repárame.net y recuperarás tu teléfono, tablet o portátil en muy poco tiempo. Interdiario.es, la información útil. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Intercafé, 9 de la mañana y 18 minutos. Bueno, estamos aquí, me parece casi un milagro. Además, hoy tenemos a un representante de la Iglesia, con lo cual la mañana ha sido esto de llegar aquí al polígono Banaecua. Es toda una odisea. Cruzar Valencia en un recorrido tan corto. ¿Quién dice que Valencia era una ciudad amable? Hace tiempo ya que dejó de serlo. Bueno, hoy teníamos prevista una entrevista con la presidenta de la Federación de la Vivienda Turística Nacional, que estrena cargo, nuestra buena amiga Silvia Blasco, que es presidenta también de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana, de Aptur. Pero bueno, la han convocado a una reunión con la Generalitat esta mañana y no ha podido estar con nosotros. Entonces yo tenía previsto que mi buen amigo Justin Marín viniese a las 10, pero ayer le dije, oye Justin, que nos toca cambiar el programa sobre la marcha. Todo esto a las 8 de la tarde. Entonces, para eso uno tiene buenos amigos. Primero, que ha agilizado y ha estado con nosotros aquí un ratito antes. Vas a compartir la mañana, entonces va a ser muy entretenido, Justin. Y quiero agradecer también a Rubén, ahora nos dirá el apellido, Van Disten o algo así, no lo dirá en holandés, porque es una persona, una figura muy interesante. Gracias por que lo trae Justin, una figura que es empresario, que es reverendo y que está a caballo entre Valencia y Holanda, y que me acaba de decir que a partir de enero ya se queda con nosotros. Yo cada vez veo a más holandeses también en la Comunidad Valenciana y entre Valencia y Costa Blanca. Ahora luego nos dirá Rubén también esto porque se está propiciando. Además, como bien ha dicho él, ayer saltó el gobierno por los aires de los Países Bajos o de Netherlands, y entonces van a ir a nuevas elecciones. O sea que no podría haber venido en un día más oportuno. Bueno, respecto de la actualidad, ya sabe todo el mundo que pasa por el asunto de Leire Díez. Nosotros no nos vamos a ocupar. Ya hay bastantes medios encargados de estas cuestiones. Y por lo demás, bueno, pues seguiremos dándole vueltas respecto del tema de la Dana, que tampoco hay grandes novedades, más allá de que jefes de la EMET, bueno, reconocieron que incluso la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, pidió un confinamiento express en la tarde, desgraciada tarde, del pasado día 29 de octubre. Ayer, por cierto, vimos tormentas bastante espectaculares durante toda la tarde-noche en buena parte de la Comunidad Valenciana, porque afectaron casi a todo el territorio, tanto en el interior como luego también en la costa. Esto es un aviso para navegantes respecto de, ya que utilizamos el símil del agua, respecto de lo que puede estar por venir. Es decir, la climatología está lógicamente muy inestable, como todo el mundo está comprobando, y lo primero que nos surge es el tema de los barrancos.
Pero bueno, como digo, vamos a hablar de empresa, vamos a adelantar nuestro tiempo de Startup Valencia, que hoy va a ser el programa entero, íntegro. Luego se nos van a incorporar además también más invitadas, en este caso Ángela Triviño, que también nos va a contar cosas muy interesantes sobre Kaizen Consulting en el ámbito de la innovación. Pues nada, con Atenea Sastre, que ahí la tenemos como siempre al pie del cañón, a trancas y barrancas, y por fortuna arrancamos esta edición de Intercafé. Bienvenidos. Estás escuchando Intercafé. Recordaros a todos que nos podéis seguir a través de FM, de TDT, que nos podéis seguir a través de streaming, de YouTube. Luego veréis las piezas editadas y publicadas en interdiario.es, etcétera, etcétera. Justin, amigo, CEO de Repárame, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, nada, muy bien, gracias a ti. Fíjate lo que se me ha complicado la mañana. Me he quedado encerrado en el ascensor de mi casa, he subido y he bajado, no podía llegar, me he encontrado un camión de cemento en mitad de una avenida, porque hay que hacer un carril bici a las 9 de la mañana, cosas del Ayuntamiento de Valencia. Ha sido muy entretenido llegar aquí esta mañana. Y bueno, preséntanos a Rubén y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, recordemos que Justin está con repárame.net ahí arreglando estos cacharritos, que el otro día, oye, qué bien me va la batería, muchas ¿verdad? gracias. No dejas de repetírmelo. No dejo de repetírtelo. Me alegra sí. mucho, me alegra Sí, mucho. Te lo digo en directo, me falta lo de la fundita, ya puestos por pedir. Sí, está por llegar. Está por no llegar, te preocupes, está que no por me llegar. olvido. Muchas gracias. Bueno, preséntanos a Rubén, que le agradezco muchísimo que como ayer lo pillamos a salto de mata, de manera improvisada, a las 8 de la tarde ha tenido la gentileza de que esté con nosotros. Cuéntame. Mira, venga, preséntalo. Rubén es una de esas amistades muy bonitas, además, de hecho me gusta contar siempre cómo lo conocí, fue a raíz de la Dana, por un grupo de voluntarios, y qué fíjate bonito, tú qué cosas, qué que es de las cosas más interesantes e importantes que me llevo de esto, ¿no? Es un amigo que, bueno, te conocí también porque ibas con tu grupo de amigos, ¿no? Que también venía de Holanda y tal. Y Cursos de liderazgo. exacto, sí. Y fíjate tú qué cosas que a raíz de eso hemos seguido en contacto y bueno, ahora para mí... ¿Dónde os conocisteis, por cierto? ¿En grupos de voluntarios? ¿Pero dónde? ¿Allí mismo trabajando sobre No, el terreno? hay una aplicación que se llama Amigos y es una empresa holandesa, Ah, pero muy se bien. llama Amigos. Muy bien. Es para crear amistad. ¿Sabes? ¿Tú conoces Tinder? No lo sé. Sí, sí, Tinder. sí, por Bueno, supuesto. Es para crear amor y eso es para crear amistad. Amistades. Y en este día yo tenía mi curso de liderazgo en mis propios hoteles. Sí. En la temporada baja hago mi curso de liderazgo. Son gente de Heineken, de Randstad, de KLM, de ING, Muy bien. que viene aquí y van a reflexionar 2-3 días. Pero han dicho, "Oye, no podemos ir a una región donde hay una catástrofe tan grande". Y dice, oye, tranquilo, vamos a hacer con nuestras manos, vamos a ayudar. Y ahí estaba Justin. Bueno, es una historia muy bonita. Oye, hay historias de amor también en la Dana. Es decir, bueno, es la vida, ¿verdad? Sí, Yo, mi madre, por ejemplo, que mis padres viven en Alfafar, se emocionan cada vez que recuerdan los grupos de voluntarios ayudando. Es decir, yo tardé algunos días en llegar, como todo el mundo sabéis, también porque desde Valencia era muy complicado poder acceder, desde Valencia ciudad. Y esa labor que hicisteis todos como voluntarios, yo creo que no tiene precio, tiene un enorme reconocimiento. Y entonces los valencianos, ya te digo, además yo lo he vivido en primera persona, en familia. Eso desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista un poco más, digamos, amable o simpático, anecdótico. Tengo dos anécdotas. Una, casi 20 personas ayudando a quitar el barro de un bajo, de un garaje, que esto lo habéis visto muchos de vosotros. Y luego en la casa de mis padres, por ejemplo, en pleno centro, ¿no?, de un municipio, entrando y saliendo gente. Yo veía entrando y saliendo gente allí, todo el mundo. Aquello era increíble dentro de una casa, ¿no? Es decir, aquí entra y sale gente, los bomberos de Galicia, los voluntarios. No me acuerdo muy bien. Fueron momentos muy emotivos. Sí, porque hemos esperado mucho. A partir del 25 de octubre a la defensa, los militares nacional, ¿verdad? Y estaba un bajo y un chico de Holanda con 2 metros trabajando en el Renfe de Holanda, al lado de los militares.
con cubos y muy poco de tierra, de mierda en su cubo y estaba todo lleno su cara de tierra, pero es de Sevilla, de Galicia, yo aprovecho, mira, Justin, te pregunto a ti rápidamente y vamos con Rubén y a ti, gracias por venir, porque es que te pillamos ayer, gracias a Justin, pues eso, sobre la marcha, porque tuve que cambiar la agenda del programa. Vosotros que habéis vivido esa experiencia, ¿cómo veis que en lo que estamos peleando aquí en el día a día con las administraciones públicas tarden tanto en reaccionar? Es decir, ayer volvimos a ver vimos tormentas intensas con cantidades importantes en alguna zona, otra vez por ejemplo en la Ribera, la Costera, Xàtiva, Alcira, Carlet, etcétera, ¿no? En Valencia Ciudad cayó un ratito, tuvimos en el Horta también muchos relámpagos. Es decir, el tiempo en cualquier momento nos puede volver a dar un susto por unas tormentas muy importantes. ¿Cómo veis que cueste tanto trabajo? Y además, mira, muchas veces nombramos el caso de Holanda precisamente por vuestro nombre, por Países Bajos, ¿no? Claro. Por tener que combatir esta situación frente al mar. Ya. ¿Qué sensación tenéis de que cueste tanto trabajo reaccionar y de no prevenir y de no trabajar sobre los barrancos, que es el objetivo número 1? Aquí estamos pasándonos la vida que si el jefe de la EMET ha dicho, que si la delegada del gobierno ha dicho, que si uno actuó de una manera, que si uno actuó de otra. No, lo importante es atajar el mal y el problema son los barrancos. ¿Qué sensación tienes tú? A mí, no sé a vosotros, pero me genera bastante impotencia. Creo que estamos ahora mismo en un punto en el que tenemos la tecnología a nuestra disposición y haría falta, ¿no?, de ponerla a manos de las instituciones, que se utilice, porque es lo que tú dices. En el momento en el que necesitamos a ese apoyo, vemos que empiezan a tirarse balones fuera unos a otros, y realmente lo importante es ahora atajar el problema y luego ya veremos responsabilidades, pero esta agilidad hace falta y creo que desde la parte privada lo hemos visto mucho con las iniciativas de Joan Roig. Tengo muchos amigos que estas ayudas la verdad que le vinieron como agua de mayo y hace falta ponerlo. Rubén, la experiencia que tenéis en Holanda, precisamente, Claro. De ahí el nombre de Netherlands, No, de es Países verdad, Bajos. había una gran inundación en 53, en una noche murió miles de personas. 1953 en Países Bajos. 31 de enero a 1 de febrero, y es un momento en nuestra memoria. Y a partir de ahí hemos creado un Delta Plan, somos muy orgullosos en esto, son los diques. Y a Diques partir de contención. somos expertos cuando hay un gran problema en Estados Unidos con Catarina o las grandes tormentas, se llaman Holanda. Claro, sí. pero vosotros tenéis nivel más bajo que el mar, de ahí el nombre de Países Bajos, Netherlands en inglés. Es decir, eso por una parte. Por otra parte, luego el problema que tenemos aquí, encauzar los barrancos, porque Valencia está a nivel del mar. Es decir, la Comunidad Valenciana está a nivel del mar, en lo que es la zona de su litoral, no llega a estar más bajo, pero claro, tiene el problema de los barrancos que Claro, derivan. Es y decir, en Holanda claro, hay- ¿cómo lo tenéis vosotros? Tenéis los diques de contención frente al mar, pero luego, ¿cómo canalizáis los barrancos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, hay bahías o los abrazos del mar se llaman. Y, Con y hay laminaciones, diques. con presas, con Y diques también. hay un círculo, un hueco dentro del dique, y con presionar un botón puedes cerrar y abrir este círculo, este hueco dentro del dique. Es importante porque necesitas también para los pescados y todo eso, biodiversidad. Pero es increíble. Cuando hay tormenta, decimos más rápido que aquí con Masón, un botón, ya está. Y ya está, pero todo esto se puso en marcha a raíz de esas inundaciones que tuvisteis en 1953. Sí. Por cierto, 4 años antes de la riada de Valencia, que fue en el 57. O sea, solo 4 años antes. A tener en cuenta los ciclos atmosféricos, ¿no? En este caso, afectando a Europa. O sea, porque de Holanda aquí, ¿qué hay? 2.000 kilómetros, no llega. 1.800, 2.000... Una cosa 2000 así. y pico. 2000 y pico. Es decir, en 4 años tuvisteis vuestras inundaciones, lamentablemente, y luego en 1957 la gran riada también de Valencia. O sea que ciclos
Atmosféricos. Son 6 años, sí, claro, 53. Sí. Claro. ¿Fue a partir de ahí, de ese momento, cuando hicisteis todo el sistema de compuertas, o ya se estaba trabajando desde finales del siglo XIX, del siglo XX? ¿Desde cuándo habéis hecho todo este sistema? No, es muy similar que ha pasado ahí, porque había ya avisas que va a crear diques y pensaba ¿Pero ya que estaban, aquí... ya existían antes del 53? No, estaba muy mal. Entonces, a partir de ahí se llama el gran plan, el Delta Plan. Y cuando tenemos que reformar algo en el país o en Europa, los políticos siempre usan esta palabra, el gran plan de Delta Plan. Qué interesante. Pero ahora me refiero en Valencia, por favor, también un gran Delta Plan. Un gran Delta Plan. Me encanta el titular. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Cómo llegaste a Valencia? He empezado a escribir mis columnas en mis libros en Holanda a partir de 2014 y hace 10 años, en Antigoreno. Estoy viviendo ahora en este piso, en este ático, con mi familia. Nos hemos empadronado, están en cole, en Chicutets, en San José, en uniforme. O sea, ya sois valencianos. Claro, bueno, yo tienes de nacimiento, además. Sí, por eso. Y yo tenía ya 2 aparthoteles, uno en Caballal, al lado de Casa Montaña, y uno en Rusafa, al lado de Café Berlín. Pero ¿cómo llegaste? ¿Por qué llegaste a Valencia? ¿Porque viniste con tu familia o hace muchos años? No, tenía que desconectar de Holanda porque tienes tanto entrevistas y tanto charlas y discursos. Pensaba que voy al sol 3 días al mes y desconectarme sin internet, y he hecho 7, 8 años y aprendido el idioma. ¿Y nos conociste por venir de vacaciones? No. Para ser honesto, yo pensaba en elegir Barcelona. Y mi hermano menor me ha dicho, oye, ¿por qué tú no eliges Valencia? Muy bien. Pero no está en la costa. He dicho, oye, tú eres más listo que yo, pero ahora te parece tonto. Elegiste muy bien. Hay un detalle, ahora voy con Justin y ya entramos en la parte, has comentado alguna pincelada de tu actividad empresarial. Es decir, a mí lo que me llama mucho la atención... lo vamos viendo en los padrones, es decir, el número de habitantes, como tú has dicho, ¿no? Que ya oficialmente pertenecéis en este caso a la ciudad de Valencia, a otros puntos de la comunidad valenciana. Me llama la atención de ver muchísimas matrículas holandesas. Hay muchísima gente de Holanda. O sea, en los últimos años no es una novedad. Hace muchos años que venís de vacaciones, pero yo cada vez veo más. Es decir, en comparación, por ejemplo, con vuestro país vecino, con Bélgica, hay muchas más NLs que Bs, ¿no? Es decir, no. Hay tres razones, pienso. ¿Por qué hay tantos holandeses en los últimos años? 3 razones. Uno es culpa de la Francia. Porque Francia hay una expresión en Holanda, me gusta Francia, pero es que una pena que viven franceses. Vaya. Y yo tengo un monasterio en las playas de Embarca, en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy duro para ser amigos con mis vecinos y todo eso. Entonces yo reconozco, España es un papelero, pero Francia es quizás peor. Es una cosa, que hay menos y menos turistas en Francia. Segundo es, los holandeses no son una sociedad de clases, pero más y más la gente tiene más pasta. Vale. Están vendiendo, la generación que va a jubilar es mucho más rico que en 10 España, años anteriores. En España, por ejemplo, y con anterior a... Ellos tienen otras fácil, pienso, generaciones. media de 300, 400 margen en vender su casa. ¿Estáis comprando muchas viviendas en la Comunidad Valenciana? Porque en la Costa Blanca entonces estaba hay ya, mucha gente, ¿eh? Pero ahora en Javia, en Javia, Denia, sí, está de moda, pero son empresarios que han vendido su empresa o... Me refiero la gente que han vendido su casa, ya está, y dice, oye, hijos, arregla tus cosas allí, nos vamos. Y luego el clima, entiendo, ¿no? El clima, el sol, el mar, la comida, ¿no? También. Claro, todo eso. Y tercera razón es los impuestos en Holanda han cambiado de repente de izquierda a la derecha en un momento. Entonces, teníamos un príncipe que tenía 500 casas en privado
y ahora ha pasado una ley que no tienes casi tener una segunda casa. Entonces la gente dice, vamos a invertir nuestro dinero de ahorrar en otro país. Qué interesante, la verdad. Ahora luego te preguntaré por las elecciones. Es que has llegado en un día muy oportuno. Justin, bueno, y toda esta relación con Rubén, o Rubén, ¿no? En holandés es Rubén. Rubén, en español es Rubén, con la tilde. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia en estos años? Cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que estáis trabajando, colaborando? A ver, como empresarios, como emprendedores. Justo ahora, estas últimas semanas nos estamos viendo más porque, bueno, al final a mí me ha llamado mucho la atención siempre el negocio de lo que es hotel, ¿no? De apartamentos, hotel y demás. Y bueno, siempre he interesado en conocer gente que está haciendo cosas maravillosas. Además, de hecho, cuando me comentó ayer el proyecto que tenía, que tiene bastante diferencial con lo que sueles conocer, me encajó mucho porque creo que, bueno, no voy a adelantar para no dar spoiler, pero me parece que está enfocado de una forma muy interesante que ahora deberíamos de concienciarnos más, ¿no? Que estamos tan conectados a la tecnología en el día a día, en la rapidez, en lo instantáneo, y creo que a veces hace falta también conectar contigo mismo y... Muy bien. Rubén, Reflexionar, ¿no? comentabas, como he apuntado antes, que a partir de enero ya, porque ahora estás entre Holanda y Valencia. ¿De dónde, por cierto? ¿En Holanda de dónde? ¿De dónde Ámsterdam, eres? el De Ámsterdam, capital. de la capital. Entonces, llegas aquí en un momento, como comentaba también Justin, es decir, ¿cómo ves desde el punto de vista empresarial, el sector turístico? Precisamente como te apuntaba, iba a venir la presidenta de la Federación de Viviendas Sí, Turísticas, sí. Silvia, al final no ha podido ser. ¿Cómo ves el tratamiento al turismo, al sector hotelero, todas las problemáticas con las viviendas turísticas? Ya. Es decir, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Crees que se deja, empezando por el Ayuntamiento de Valencia y continúo por muchos otros ayuntamientos, que se dejan llevar por el populismo respecto de qué mal me hace una vivienda turística, un hotel, pues como todo, ¿no? Con orden. ¿Cómo lo ves? Tú que estás poniendo en marcha estos Hay establecimientos. una buena cosa, que pienso que Valencia no tiene tanto low cost tourism como Barcelona, ¿sabes? Interesante. Y como Salao y todo eso, yo pienso que la gente que viene aquí tiene más dinero, entonces hay más alta gama aquí en Valencia. La gastronomía, y pienso que tienes que evitar viviendas en comunidades y va a tope, por favor, con bloques turísticos. Ya, Y- pero al ayuntamiento, por ejemplo, sabes que ha aplicado la moratoria, en teoría no permite apertura Claro, de hoteles, de y viviendas aumentar otro turísticas, año. pero al final nosotros la percepción que tenemos es que lo está mezclando todo. O sea, va contra el que tiene la licencia y que quiere hacer que es un empresario con todo en regla, o sea, y lo trata al final de la misma manera que al que es pirata, es decir, al que quiere hacer las cosas de cualquier forma. Aquí es donde viene un problema que actualmente tiene el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo lo ves? Sí, tenemos que arreglar cosas y hay muchos ilegales, ¿sabes? Pero hay también normas, yo pienso que hay demasiadas normas, una locura. Tengo un edificio en Rusafa, en Calle Denia, y una planta es uso hotelero, otra planta se faltan 3 centímetros en el techo y vale, es alquiler larga estancia a partir de 11 días. Estas reglas no he entendido bien y hay cosas que han mejorado mucho. El EQ es una empresa externa que está controlando las licencias y probar más rápido. Pero que es lógico, que nadie dice que no se controle o sea, quiero decir, lo pirata, pero lo que no puedes ir es contra el que quiere ser un empresario con todo en regla, con los permisos y con todo. Ahí es donde viene el problema y es donde continuamente se está chocando en este sentido, ¿no? Sí. Es decir, porque tú tienes en el Cabañal, has dicho. En Camayal y en Rusafa. Y había como afeccionado. Yo soy un pastor, no un promotor. Entonces yo he cambiado un poco. Pero tú tienes tu faceta empresarial. Claro, y ahora yo soy más en serio. Y la otra cosa es que no entendí de ninguna manera es el rol de los bancos, ¿sabes? Yo he hablado tantas veces con mi banco de CaixaBank
Y estaba un holandés, que un poco es un loco, todo algo así. Y de repente, cuando tu hijo va a jugar fútbol en Ciutat Bella y tú estás conectado con padres con nivel, ellos van a introducir en mi propio banco, de repente algo estaba posible. Y eso es una manera que yo no me gusta en ninguna manera, no parece en Holanda, porque son los hechos. Y ahí es poco más, ¿a quién te conoces? Y demasiado focus en ingresos. ¿Te refieres? La crisis financiera está ya detrás, entonces tú puedes anclar cosas que tienen valor. Donde hay una tasación tan alta, tú puedes anclar un loan to value que es normal. 50%. Claro, tú a lo que te refieres es que al final se va de la misma manera, o sea, actúa por amistades, no sé qué, en lugar de realmente ver lo que son los hechos, como tú dices, la manera de actuar y de proceder de un empresario y por tanto decir, señores, yo estoy haciendo las cosas bien, pero aquí si no tengo una amistad parece que no me tienen en cuenta, ¿no? Que no me toman en serio. Claro, y hay un proceso, un trámite tan lenta que cada vez ellos tienen que pedir la información actualizada y no lo sé, pero es ya el papelero. Y la otra expresión que no me gusta es, ¿quieres esta información también? Sí, me sucre, mes dolce. Sí, es me sucre, mes dolce. Mes dolce. Dolce es en italiano. Mes dolce es en valenciano. Debes tener una mezcla de idiomas en la cabeza. Justin, ¿cómo ves todo esto? Bueno, no es tu ámbito, pero lo que está comentando Rubén tiene mucha razón, ¿no? Respecto de eso, cómo se trata a unos y a otros, y al final es, yo te conozco, tú me conoces por amistad. Más allá, vuelvo al punto de partida de lo que está peleando nuestra buena amiga Silvia Blasco y también del sector hotelero en general, ¿no? Mira, yo estoy haciendo las cosas bien, serias, y en este sentido creo que tenemos todavía que aprender mucho de nuestros vecinos europeos, donde lo que prevalecen son los hechos y la manera de actuar respecto a si conozco a uno y conozco a otro, que como sabes también es algo muy latino, ¿eh? ¿Cómo lo ves esto? A ver, por un lado sí que tienes totalmente razón de que hace falta regular el tema de pues todo el turismo que viene, porque no puede ser eso, que estemos tratando de la misma forma al empresario como al que quiere hacer las cosas bajo manga. El otro día lo hablamos con el tema, por ejemplo, de lo que son las aduanas, ¿no? A la hora de traer producto, y lo vamos viendo cada vez en más sector. Tú lo ves además también que compras el material, las piezas de reparación. Exacto. Por cierto, prefieres comprarlas a un distribuidor en España a no importar de China. Exacto. Por todos los problemas que te generaría en Repárame. Ahí está. Claro, porque tú imagínate la cantidad de piezas que tú utilizas, ¿no? Piezas, estocaje, no sé, es una barbaridad. Y el taller que montaste el otro día aquí en un momento, es que montó un laboratorio aquí. ¿Sí? Sí. Te lo enseñé el otro día. Con un vídeo. Es muy chulo. Tu bolsilla, sí. Esto en directo, como estamos ahora, Esto lo hizo en directo. Pero hace falta de verdad ponernos serios en esta parte, porque estamos perdiendo grandes empresarios que tienen ganas de hacer cosas y que por la frustración de que no les damos las herramientas acaban yéndose a otro lugar. Claro, ¿cómo ves tú, por ejemplo, ese ambiente, tú que te mueves en Lanzadera, con Startup Valencia, que estás siempre presente en mil tipos de hubs de estos tecnológicos y empresariales? ¿Qué sensaciones tenéis en el día a día? Es decir, ¿qué información intercambiáis y qué piensa la gente? Que es fácil, que es difícil emprender, que es un recorrido complejo, que faltan ayudas y apoyos a nivel de emprendimiento. Ahora le preguntaré a Rubén, por ejemplo, en el caso de Holanda. Es decir, ¿cómo lo veis? Yo sobre todo cuando empezaba en este mundo de emprender y demás, un tema que siempre salía a la luz era, bueno, ¿y dónde monto la empresa para pagar menos impuestos? ¿no? Entonces creo que sigue siendo... Esto, perdona, es relativo. Sí. Esto es relativo. Esto es siempre relativo y bueno... Porque la presión fiscal depende de muchas cosas. Ahí está. Y es una tristeza, ¿no? Porque al final, pues, si somos de Valencia, vamos a apoyar la economía valenciana. ¿Y por qué tenemos que estar viendo otros focos donde poner nuestra empresa solo porque nos están ahorcando en este aspecto? Al final estamos hablando de que después de todos los problemas que ya tienes en el día a día a la hora de montar un negocio, tener que contar con un socio que nadie quiere,
porque está ahí para poner la mano, pero muchas veces no para ayudar, pues bueno, es frustrante. Entonces, este es el tema de todos los días y como te decía, yo lo vivo en el día a día, estar mirando cómo salir adelante después de toda la problemática que tienes, que si finanzas, que si la operatividad de tu empresa, que si contratar gente, si encima tienes que estar preocupado también porque no te arruines por estar pagando impuestos de más, pues bueno, es eso. ¿Qué te voy a decir? Las comparaciones son odiosas respecto a Holanda, por ejemplo, a Países Bajos. Rubén, ¿lo tenéis más fácil o más difícil para emprender, para lanzar una startup? ¿Cómo ves la situación en España en general, en la Comunidad Valenciana en particular? Aunque evidentemente, como ha dicho Justin, el tema de impuestos al final más o menos se graban por igual en un país. Pero yo te decía que hay diferencias por una razón, porque no es tanto que también el hecho de pagar más o menos cantidades de impuestos, sino también en función de lo que te ayuden y de lo que te apoyen. Es Exacto. decir, y de la rotación de caja y de lo que tardas en cobrar y en pagar a tus proveedores. Entonces tú puedes tener un nivel de impuestos más alto, pero tener una economía o un gobierno, una institución que te ayude, que te impulsa, con lo cual dices, bueno, pago más, pero estoy bien o estoy cómodo. Por eso digo que esto depende de muchos factores, ¿no? ¿Cómo es el caso, por ejemplo, en Holanda? No, en tema de innovación, en Holanda somos muy adelante, ¿sabes? Somos del norte. Emprendedores. Y emprendedores, y siempre tenemos a ASML, que es en Eindhoven, de PSV. Philips ya no existe. ¿Ya no existe? Existe, no en las luces, han cambiado total en máquinas de médicos. Pero ahora ahí en Brainport, se llama Brainport, el puerto de los celebresos, de listos, sí. ¡Pam! Otro hub. Otro hub, ¿no? Otro hub, sí. Pero en este país yo siempre he dicho, oye, mi constructor, mi gran amigo Carlos, me ha contado un día, un chico de Galicia, he dicho, oye, vosotros sabéis cómo trabajar en Holanda, seguro, pero nosotros sabemos cómo vivir. Y es verdad, eso no me gusta, es la razón que los holandeses han venido aquí y es la razón que yo como pastor nunca he usado Teams o Zooms o PowerPoint en mis misas. Hostia, por favor, está muy en moda, en América Sur y en todo eso. Sí, las misas y todo. Yo no. Pero yo soy clásico. Yo quiero ser clásico. Y estar yo con la quiero gente. Desconectar otro ritmo. Entonces, en mis hoteles no hay televisión. No hay televisión. No hay televisión. Hay una librería. Hay con sugerencias, recomendaciones para leer. ¿En cuál categoría? Hay un playlist de música. Por la mañana, clásico. Por la tarde, Jarabe de Palo o Nino Bravo. Muy bien. Y en la noche, jazz, ¿sabes? Y eso es más, hay arte. Tú puedes dormir en el Salvador Dalí, tú puedes dormir en el Picasso o en el Ripollès. Y hay una bodega que tú puedes reflexionar, leer tranquilamente y todo, un coworking. Yo estuve hace años, ahora sigo con el tema de los hubs tecnológicos, por el tema de empresa. Hace años estuve en una casa, digamos, de tipo rural, bueno, pero muy cercana al centro, por ejemplo, de Carcassonne, en Francia, Carcassona o de Occitania, y no tenían televisión. Lo que pasa es que nosotros, yo lo digo siempre, a nivel periodístico, claro, yo tengo que vivir conectado permanentemente porque tengo las noticias, somos emprendedores, estoy funcionando de lunes a domingo, entonces yo no es que no me quiera desconectar, es que no puedo a día de hoy, tenemos interdiario porque los periodistas siempre vivimos con la actualidad. Una cosa es que tengas algún día más tranquilito, pero siempre debes tener un control y la verdad es que el teléfono móvil te lo permite. Pero es cierto que a nivel de relajación, como tú dices, bueno, pues yo no tengo la tele y ya está. Ahora luego te preguntaré por esta faceta de pastor, pero retomando el tema de Holanda, que me interesa conocer los detalles de los Países Bajos, respecto a estos hubs tecnológicos, ahora mismo, ¿cómo veis, por ejemplo, a España y a la Comunidad Valenciana en particular, más allá de Madrid, Barcelona, Málaga?
¿Cómo nos ves ahora mismo posicionados en Europa como puntos de desarrollo tecnológico y de startups respecto de, bueno, por ejemplo, pues eso, de Centro Europa, de Alemania, de Países Bajos, de Bélgica, etcétera? ¿Cómo nos ves? No, Málaga está muy de moda en Holanda, pero Sí. siempre somos principales en Eindhoven o en Ámsterdam o en Delft, donde están las universidades de tecnología, Twente. Pero vamos a crear también un segundo lugar donde están los sueldos más bajos y el clima, a great place to work. Entonces eso es Málaga y es Valencia, todo eso. Pero siempre queda el sede en Holanda, ¿sabes? Sí, sí, mantienen la sede en Holanda. ¿Y cómo nos ves a nosotros? ¿Ves mucho potencial a nivel de startups, a nivel de desarrollo tecnológico Para ser honesto, en no. la Comunidad Valenciana? No, es poco. Poco todavía. No, siempre nos visto siempre un poco detrás. Y yo he visto en 10 años también, ¿sabes? Pero hemos crecido mucho. Una página web, por ejemplo, estaba aquí 2 años después, ¿sabes? Y habéis creado carriles de bici y van a esperar mucho tiempo para dejar tu segundo coche en casa y tomar una bicicleta con caja, ¿sabes? Yo he llevado en remolque. Traído mi bicicleta con caja en un remolque desde Holanda porque no hay aquí y es mucho más fácil en una ciudad. Todas las innovaciones van aquí más lenta. Vale, y a nivel Y tecnológico también en tecnología. y de las startups, ¿y cómo lo ves? Porque aún así crecemos y estamos creciendo mucho. Sí, pero me refiero en Berlín y en Ámsterdam va mucho más rápido. ¿Y dónde están los inversores? ¿Sabes? Ahora no, los inversores anglo-saxon no están en Málaga. Más y más. O en Valencia. O en Valencia. Tienes que cambiar más las normas y... Flexibilidad, ¿no, Justin? Por lo que está dando a entender Rubén. Que disparo de realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate que Y una cosa más, es de Europa, ¿sabes? Y será posible que los inversores, las familias, aquí los inversores siempre son las familias, Eso es. están, pienso que, invirtiendo más en cosas nacional, ¿sabes? Entonces, bien para mezclar... En Holanda siempre es un private equity, Vale. es algo de varias familias. Vale. O no varias familias, personas. Les cuesta, por empresarios. ejemplo, al inversor español, por ejemplo, lo que tú dices, le cuesta poder invertir en una empresa como la Y tuya. pueden mezclar conmigo. Claro, claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué, en teoría? ¿Por qué? ¿Por falta de confianza? ¿Por más arraigo latino? ¿El por qué? Yo pienso que por la estáis más cercanía. cerrados, ¿sabes? Que Por cuanto más cerrado. yo tenía que luchar para mi primera invitación para un paella en domingo por la tarde y por fin he logrado, pero es un poco que habla castellano bastante bien. Ok, vale, venga. Sabe mucho de los vinos, vale. Ese golpe de realidad, ¿cómo lo ves, Justin? Lo que acaba de comentar Rubén es muy interesante. Es importante conocer también cómo nos ven desde fuera, porque al final es lo que atrae, ¿no? Ese talento de estos países y bueno, hace falta, ¿no? Ponernos las pilas, al menos ya a nivel personal, ¿no? Cada uno como pueda. Creo que tenemos muy buen talento que aprovechar aquí y simplemente nos hace faltar las herramientas. Tú para- fíjate. Inglés. Bueno, el inglés Inglés también. no, la gente dice, ¿hablas inglés? Y dice, sí. No, no hablamos inglés. No, pero hay una generación que dice, sí, No I hablamos can speak inglés. in the Spain. No, it's not I the speak. Spain, it's Spain. De todas formas, yo aquí, en contra del lenguaje de los negocios, que entiendo que es el inglés, defiendo también una parte del español, del castellano, porque es la segunda lengua más importante del mundo. Es decir, con respeto a los chinos, que ya sabemos que se habla más porque son más. Pero evidentemente a nivel mundial el inglés y el castellano son las dos lenguas más extendidas. Yo tengo esta lucha, dicho con cariño, la tengo con mis buenos amigos de Startup Valencia, porque el BDS ya en los últimos años, el Valencia Digital Summit, ya tiene ese enfoque muy en inglés, precisamente orientado hacia el mercado internacional y mundial. Digo, bueno, pero eso no quita que también tengamos nuestra parte de español. ¿Por qué? Porque nosotros también somos, como sabes, una puerta abierta a Latinoamérica. Justin, además, es de
de raíces y de orígenes también latinoamericanos. Y por tanto España es también esa puerta, ¿no? Entonces ahí es una apertura al continente de Sudamérica, con lo cual el inglés muy bien, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero también el castellano, hay que defender nuestra cuota. Sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿No? Sí. O hacer un mix, incluso, que no pasa nada. Es decir, que has conocido ya el Valencia Digital Summit, por cierto, los últimos años. Sí, ¿Y claro. qué te parece? Pero es un pasito, Una pasada, es una puerta sí. abierta, ¿no? Claro, y junto con y Lanzadera. estamos hablando siempre en Holanda también sobre eso. Los inmigrantes, estamos hablando en Holanda, los inmigrantes son los problemas. el paro baja no de son 2000. los problemas. Es bueno para tu economía. En Holanda no tenemos camareros, ¿sabes? Y aquí siempre hay alguien de Venezuela, de Argentina, y como Por la y yo puerta soy de camarero. de Y en Latinoamérica. Holanda siempre es alguien, un estudiante que no lo quiere trabajar, dar bebidas, no habla holandés, solo inglés. ¿Qué población tiene Países Bajos? ¿Qué población tiene el país? 18 ahora, y muy interesante. Ámsterdam y Valencia parece mucho. Es también un pueblo, no hay edificios altos. Puedes ir en bicicleta, hacer todo. Lo sé, lo necesitas un sabemos, coche. lo sabemos. Tampoco lo lo hicieron misiones. Yo conozco Bruselas, pero no conozco Ámsterdam. No conozco Misma Países Bajos. cantidad de habitaciones, 800, 700, ¿Qué población 800. tiene Ámsterdam? 800. 800.000, igual que Ya. Valencia. Igual que Valencia, lo que pasa es que nosotros luego tenemos el área metropolitana, que Pero no sé, también Ámsterdam existe también la hacia tendrá. aeropuerto, todo eso, sí. Claro, bueno, importante desde luego. A ver, me quedan 2 minutos. Cuéntame muy rápido, tienes en marcha los hoteles y en tu faceta empresarial, luego lo comentaremos después de las noticias. Sí. ¿Qué más tienes en mente? In the Huit. No, tengo en Francia, tengo en Holanda. In your mind. Sí, quiero crecer aquí y lo más importante son los bancos. Para apalancarme, necesito por la primera vez un préstamo. ¿Pero quieres seguir en la línea de hoteles? Sí, o puede ser también un suelo, por ejemplo, en Alicante, un suelo para crear un pueblo que no será un camping, pero la gente viene allí para reflexionar, ¿sabes? En tema de familias, board games, ¿cómo se dice? Sí, juegos de mesa. Cosas un poco más antiguo, pero de real. Combinar, tú además tienes una faceta muy, muy interesante, que es combinar la faceta empresarial con la espiritual, ¿no? Es Sí. decir, esto es una cosa que cuando hablamos a veces de empresarios que tengan así una concienciación sobre la reflexión, sobre el ser humano, sobre la ayuda, el apoyo, ¿no? Se demuestra que se pueden hacer negocios con corazón o con sentimiento. Sí, Y es sí. que En el siglo de oro de Holanda han dicho, los holandeses son los dos. siglo XVI. Son pastores y mercantiles. Habéis sido grandes mercaderes. De hecho, el origen de la isla de Manhattan, os la comprasteis a los indios. El nombre original en indio era Manhattan o algo así, en indio, Sí. ¿no? En el idioma oriundo. Y los holandeses comprasteis la isla a los indios. La actual isla de Manhattan. No sé, que esta historia está muy buena, pero... Que creo que a todo el mundo le suena, pero habéis sido grandes mercaderes, desde luego. Y lo seguís siendo, por supuesto. Grandes Y negociadores. yo he ido como famoso en Holanda para ser, en la crisis financiera, para ser el pastor del distrito financiero. Buah, esto tiene para escribir un libro, ¿eh? Esto te da para escribir un libro. Hecho ya. ¿Ya está hecho? Tienes que transluir. Muy bien. Traducir. Vamos a hacer una pausa para el boletín informativo de las 10. Estamos aquí charlando muy amigablemente con Ruben Van... A ver si tengo que aprenderme Van Zwieten. Van Gieten, que el apellido en holandés es complicado. Y con Justin Marín, que me resulta más sencillo de pronunciar. Venga, vamos al boletín informativo y volvemos en unos minutos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. De muy duro ha calificado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente chino Xi Jinping. Y es que, dice Trump, resulta extremadamente difícil alcanzar un acuerdo con él. Estas palabras de Trump, escritas en su red social, se producen en un momento en el que Washington insinúa que ambos líderes podrían hablar esta semana. Ambos países económica. El Servicios también se sitúa en territorio de contracción en 47,1 y ojo, en Francia los datos finales, que sí que superan las expectativas del mercado, sugieren una ligera mejora en la actividad económica del país, 49,3 puntos, con el impulso que llega del sector servicios. Lo que dice el Banco de Hamburgo, que analiza y que acompaña esta encuesta, es que parece que la economía francesa del sector privado parece estar a punto de salir de la contracción. Otras noticias. Y está previsto que arranque hasta ahora la comparecencia ante los medios de comunicación de Leire Díaz, y en la que dará explicaciones sobre su baja del Partido Socialista y sobre los audios en los que presuntamente reclamaba información comprometida de la UCO. Desde el PP, su secretaria general Cuca Gamarra habla de pacto de silencio entre la denominada Fontanera de Ferraz y el PSOE. Para no tener nada que ver con el Partido Socialista y no conocerla, pues se reúne con Ferraz, se reúne con Cerdán, está 2 horas en Ferraz y le entrega toda la documentación. En definitiva, lo que han pactado es la omertá. Tú no dices nada, nosotros te cerramos el expediente y nos quedamos toda la documentación. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. ¿Te has quedado sin teléfono móvil, ordenador y has perdido los datos? No te agobies, porque tienes solución en repárame.net. Te lo recogemos en casa o la oficina y te lo entregamos reparado en el mismo día. Pídenos presupuesto en repárame.net y recuperarás tu teléfono, tablet o portátil en muy poco tiempo. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. Estás escuchando Intercafé.
Bueno, son las 10 de la mañana y 8 minutos. A ver, seguimos aquí en directo en Intercafé con mi buen amigo Justin Marín, que es CEO de Repárame, esta empresa maravillosa, porque es que hacen magia de verdad para reparar teléfonos móviles, cambiaros la batería a un precio muy módico en repárame.net. Podéis entrar y tenéis ahí el acceso para ver cómo podéis recuperar este tipo de dispositivos. Y os aseguro que funciona, porque Justin me lo cambió aquí en directo y aquí está funcionando. Y también, en este caso, pues ordenadores, portátiles, etcétera. Bueno, para los que nos seguís por YouTube, os voy a pedir un pequeño favor. Hemos tenido un micro apagón. No sabemos si por culpa de las renovables o culpa de quien sea. Pero bueno, nos ha coincidido justamente con el boletín informativo de las 10, con lo cual los que nos sigáis con el enlace habitual de YouTube, pues ahora mismo tenéis dos enlaces, porque claro, una vez se desconecta el ordenador no podemos hacer nada. Entonces hay que recuperar el enlace, con lo cual hoy es 4 de junio, pues hoy tenéis dos enlaces de YouTube. Para que ellos, repito, que nos podáis seguir así. Bueno, pues seguimos también con Rubén Van Dijk Van Sieten. Espérate, no me muevas mucho ahí las páginas, aunque sé que estás mirando lo que te voy a comentar ahora. Es emprendedor, es pastor, es decir, en fin, es un hombre polifacético y gracias a Justin tenemos la suerte aquí de poder disfrutarlo. Además, en este tiempo de Startup Valencia, conviene recordarlo. Además, en un poquito tendremos también aquí a Ángela Triviño, que también nos va a hablar de detalles también interesantes en el ámbito de la innovación. Y vamos a rematar un programa fantástico que nos ha salido improvisado, pero bueno, oye, al final lo vamos a arreglar bien. Bueno, estamos hablando con Rubén de un montón de detalles, de su experiencia, yo diría que vital y también empresarial en la ciudad de Valencia, de cómo poco a poco cada vez pasa más tiempo ya con nosotros y ahora ya casi ya es un valenciano más. ¿Te falta ser fallero o estás en ello también? No, pero... Bueno... Mi hija se llama Noelia. Noelia, muy bien, como la canción de Nino Bravo. Hay una chica que es igual, pero distinta de las demás. Y además, la veo todas las noches por la playa pasear. No sé de dónde viene y no sé de dónde va. Eso está muy bien. Bueno, Rubén, cuéntanos más detalles respecto de esta actividad, esta doble actividad, experiencia vital y empresarial, ¿no? Nos habla un poquito de tu faceta empresarial, pero en unos minutitos también te voy a pedir que nos cuentes esta labor literalmente evangelizadora que tú ya empezaste a realizar en Holanda o en Países Bajos, en tu país y en tu ciudad, en Ámsterdam, y lo quieres trasladar aquí. Sabes que hay muchísimo gurú en el ámbito de la meditación, la tranquilidad y cada vez más, por cierto, es un tema que no tocamos con frecuencia en el programa, pero es muy importante. Sí. Para todos aquellos que somos emprendedores, empresarios, etcétera, esto de aguantar y soportar la tensión de cada día, ¿no? Es el equilibrio, ¿no? En el cuerpo entre relajación, reflexión y luego cuando hay que apretar el acelerador para el trabajo, para no dejar que al final el estrés nos pueda comer. ¿Cómo es un poco toda esta actividad tuya en el ámbito pastoral? ¿Cómo empezaste? Porque eres una persona joven. ¿Y por qué has querido seguir también, en este caso, traerla a En España? Holanda somos muy secular. Entonces no vamos más a la iglesia. Entonces hay iglesias que están vacías, que están en venta. Vaya. Yo he comprado una iglesia para €1 y a partir de ahí empieza el mantenimiento. Claro. Y El euro es barato, pero hay que mantenerlo. Y los holandeses no son muy emocional, no son muy espiritual en una manera. Entonces, cuando hay bodas, hay funerales y no hay una cura, me han llamado, oye Rubén, ¿puedes hacer sin toga en tu traje una charla personal sobre nosotros, sobre nuestra historia del amor o algo así? Y yo hace con chistes y gracioso, y sonriendo a la gente y jijají. Y en un momento parece que el jefe es el jefe de Heineken, ¿sabes? Y dice... Su padre es jefe de Heineken y dice, oye Rubén, y dice, tú tienes que ir conmigo a un curso de liderazgo a Valencia. Y dice, vale. Y dice, yo he invitado también al chico de Randstad, vale. Entonces hay un grupo sin programa y está en el avión de KLM y dice, mi secretario no ha imprimido el programa de 3 días y estamos juntos, 7 hombres con agenda.
ahí a un pastor de 30 y pico años, ¿qué hacemos? Y hacemos ahí, vamos a casa montaña, comer bien, cuéntame tu historia de tus abuelos. Y vamos a escuchar 1 hora o más. Entonces pone las sillas en las dunas, el Saler, y vamos a hablar sin parar, ¿sabes? Y ellos dicen, oye, mi reloj, que no es normal para mí, para hacerlo. Entonces no es más espiritual de oeste, ¿sabes? No es más de India o de China o de... No vamos en nuestros rodillas, ¿eh? Es más hablar sobre tu historia personal, pero también sobre los políticos, ¿sabes? Que yo pienso que espiritualidad tiene que conectar más con los políticos. Hemos desconectado esto. Enlazo 2 cuestiones por falta de tiempo, porque estoy pasándomelo muy bien contigo y estamos aprendiendo muchas cosas. Por una parte, fíjate las empresas que has mencionado. Heineken, Randstad, o sea, multinacionales. ING, sobradamente conocidos por todo el mundo. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de empresa, sino de grandes compañías, de grandes multinacionales. La necesidad que tenemos, ¿no? desde el ámbito pequeño del emprendedor hasta el de las grandes empresas que tú señalabas y que apuntabas. Y luego aprovecho, para no quedarme sin tiempo, que nos expliques un poquito también qué ha pasado con el gobierno de tu país. Claro. Es decir, porque ayer precisamente el primer ministro dijo, ale, que esto se rompe. Sí, dinamita. Dinamita y que nos vamos otra vez a las elecciones. Voy a tratar de concentrarte las preguntas del auge de pues una extrema, aquí ya sabes que se llama ultraderecha, extrema a lo mejor más radical, que yo también tengo ahí mis dudas porque depende de cada modelo. En Europa en general yo creo que hay un auge de la derecha como tal, es evidente. Ahora luego ya calificarlo a todo el mundo por igual, ultraderecha, extrema derecha, no creo que sean iguales. Abascal, a lo mejor Orbán o Meloni, como por ejemplo con el primer ministro holandés, y por lo que tú decías además también de este clima continuo de confrontación política que tenemos en Europa y que se extrapola también a Estados Unidos por razones obvias con Donald Trump, ¿no? ¿Qué pasó en el gobierno de tu país ayer? No, eso, ¿qué ha pasado? Exactamente esto. Porque en Holanda, nunca tienes que olvidar, hay más países que no tienen solo 2 partidos. PSOE, Partido Popular, tenemos 18 partidos. Y, en serio, hay un partido que se llama... Para una población, perdona... El Partido de los Animales. Sí, ¿sabes? me lo creo. Que existe en Holanda, claro. Y tiene... Aquí está el PACBA, que es algo así de defensa de los animales también, sí. Vale, entonces... ¿Y qué ha pasado? Que es muy difícil poder formar gobierno, ¿no? Bueno, tenemos extremistas, más extremistas. Entonces, el Partido Popular, hay también un Vox. Y toda la gente de Partido Popular han ido a Vox. Toda la gente de PSOE han ido a extremista a la izquierda. Entonces es tan polarizado y el hombre de lo más derecha está jugando un juego. Él no puede encontrar gente para gestionar bien. Es como estamos en un teatro con protagonistas muy, muy, muy malas. ¿Entiendes qué quiero decir? Que funciona con una coalición. No, el gobierno estaba con una coalición... entre varios partidos. Los ministros no porque tienen... Porque Rutte, por ejemplo, sí que ha sido primer ministro en los últimos años. Actualmente es el secretario general de la OTAN o de la NATO. Yo no estaba en favor de él, pero ahora me echo de menos muchísimo porque ahora es... Claro, ¿y ahora qué pasa? ¿Se convocan elecciones? ¿Cuándo se van a celebrar? ¿Lo sabes? Detrás del verano, vamos a repetir otra vez. Yo pienso que la gente van a otro lado exactamente. Pero en nuestro país tenemos muchos partidos como Ciudadanos. Me refiero, aquí estaba en una época en este país que él ha hecho un error para ir demasiado a un lado, pero para ir bien, como en Inglaterra, y tenemos elecciones detrás del verano. ¿Y cómo ves tú el escenario en general en Europa? Es decir, este auge de la derecha y que la gente cada vez se vuelve más anti-Unión Europea. A ver, ¿qué crees tú, visto desde la perspectiva de Holanda, de Bélgica por cercanía, de Centro Europa? Es decir, pues claro, es lo de siempre. En el sur de Europa a lo mejor tenemos un concepto determinado, pero luego en Centro Europa es otra historia. ¿Por qué tanto rechazo a las políticas de la Unión Europea? Porque la gente ahora le gusta... Todo va por el tema de los asilos, de la inmigración, etcétera. Le gustan ahora el liderazgo con hombres fuertes, como Erdogan, como Modi, como Trump.
gente con 2 metros y espaldas y todo eso. Y porque ese dice, yo soy de los hebreros. Y cuando hay en Holanda, no somos una sociedad de clases, pero vamos a ser ahora. Porque hay gente con casas y hay gente sin casas. Hay gente de alquiler y hay gente de compra-venta. Que van a querer una diferencia en dinero a ahorrar tan grande y la gente no le gustan. Y la otra parte van a buscar un líder, como va una revolución. Nos gusta una revolución y como en los campos los agricultores vamos a correr. Sí. Pero en Holanda, por ejemplo, tenéis los problemas de acceso a la vivienda, que estamos comentando, precios de los alquileres, todo las desigualdades se producen también. Y este gobierno ha hecho nada. Yeah. O sea que eso explica realmente la situación. Bueno, en el ámbito que tú comentabas rápidamente, en el ámbito pastoral, que estabas diciendo, tu actividad, y volviendo al punto que comentabas con las empresas que vinisteis aquí, comisteis en Casa Montaña, por cierto, el dueño, Emiliano, fue concejal de turismo del Ayuntamiento de Valencia. ¿Lo conoces, Emiliano? Sí, pero quiero conocerla. Entonces, y viniste aquí con, pues nada menos que con estos directivos de grandes empresas holandesas, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia y el por qué, ¿no? El cambiar a otro país, por cambiar esa mentalidad y sobre todo, ¿qué aportas tú a nivel de reflexión, meditación, etcétera, a nivel empresarial? Yo me gusta vivir aquí, ¿sabes? Que yo me gusta el almuerzo, que no existe en mi país, y me gusta desayunar un poco, pero solo un tomate. Pero yo me gusta también, ¿te gusta la siesta también? El menú de día, que no existe tampoco, y la calidad del menú de día está bueno elegido, pero antes de esto yo me gusta ir a una lacadora en Massanassa y voy a un sitio donde hay una vitrina con ingredientes y puedes elegir 2 ingredientes en una bocata. Es impresionante. ¿Qué nos falta en España? Porque, ¿sabes? Y ahora le voy a extender la pregunta a Justin, que se habla mucho siempre de que tenemos empresas que les falta fuerza para poder crecer. ¿Cómo poder conseguir que las empresas tengan cuerpo, sean más grandes? Porque tú has puesto de ejemplo a grandes multinacionales de origen holandés. Es decir, ¿por qué cuesta tanto? Yo creo que es un problema también general en Europa. ¿Por qué cuesta tanto poder sacar nuevas empresas? ¿Sabes? Que se hagan, este país se hagan fuertes. Tiene los Pirineos, ¿sabes? Y vuestra mentalidad es un poco, somos detrás los Pirineos. En la OTAN no estáis pagando tanto, pero Así pensamos es. que estamos... estoy con los padres de cole, estoy con los padres de fútbol y me cuesta mucho para integrar con ellos, ¿sabes? Porque yo no hablo tanto rápido con ellos y para hacer business tienes que abrir tu mente. La gente de Dinamarca, la gente de Suecia, ellos son ya Inglaterra, Estados Unidos, ellos tienen un ambiente de Harvard que está, has visto la charla del presidente de Harvard, somos de todo el mundo. Y mejorate tu inglés y habrá tus amistades con holandeses. Desde luego, que bien lo ha definido Justin. ¿Sabes? Lo que te decía, ¿no? ¿Qué ves tú en el día a día a nivel de, pues eso, ¿no? De los círculos en los que te mueves, de ver que hay empresas que siempre se habla que cuesta trabajo poder hacerlas fuertes, grandes? Eso es una pregunta que me gusta hacer mucho, sobre todo cuando hablo con gente de fuera. ¿Qué diferencias ven, ¿no? Entre hacer negocio aquí y hacer negocio en otros países? Y es justamente eso, la agilidad, la rapidez. Cuando hablas con una persona que estés hablando hoy con él y mañana ya puedas tener una reunión para cerrar una posible colaboración. Esa agilidad creo que aquí tendríamos que sacarle mucho más provecho. Tú mencionabas, tú lo vives en tus carnes, lo sufres como todos, sí. El tema del apoyo bancario, la financiación, el gran caballo de batalla. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuesta trabajo? ¿Cuesta mucho esfuerzo? Cuesta y bueno, en esta parte te agradezco que me estés echando una mano con eso porque es... un dolor de cabeza en la caja y por suerte tenemos un negocio que pues depende mucho también del flujo de caja y a diferencia de otros que igual requieren mucha inversión al principio, pero es un dolor de cabeza, o sea, necesitamos más apoyo. Claro, Rubén, comentabas antes, por ejemplo, las charlas que has tenido con CaixaBank. Yo aprovecho y te pregunto, tú siendo además de origen holandés, por ejemplo, el caso de ING, mira, tú además me comentaste que tenías la cuenta precisamente ahí, es decir, ¿por qué en Europa nos cuesta tanto también trabajar
con bancos de distinta procedencia. Es decir, ING es uno de, digamos, un poco de los pocos casos que funcionan más allá, digamos, de su territorio, ¿no? El otro día entrevistábamos a Quonto, que es un nuevo modelo de estos que no les gusta llamarse neobancos, pero bueno, que son ya bancos 100% digitales, un poco la línea de ING, que por tanto igual no tiene presencia con una oficina o con otra, y tú comentabas que cuesta mucho trabajo encontrar financiación. Pero si hablásemos realmente de un modelo de Unión Europea vertebrada, pues podría ser muy normal que uno tuviese la cuenta pues en Ámsterdam, ¿no? Y el otro la cuenta en París y el otro la cuenta en Roma y así, ¿no? Pero y tú eso no comentabas funciona. pero eso no funciona, ¿no? ¿Y No por qué? funciona. En Europa Cuando en yo voy general. a entrar ING, dicen, tú eres non residente, yo me he empadronado, tú no tienes ya la tarjeta verde, tarjeta de residencia, vale. ¿Dónde están tus declaraciones de renta? Ya no he hecho ya declaraciones de renta porque estoy aquí a partir de enero. Y cuando hacemos una foto de patrimonial, y dice, todos tus bienes en Holanda no valen. Pero estamos en una Unión No valen, Europea. pero eso te lo dice el banco, pero eso no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la Pero Unión eso sí, Europea, eso sí. deben servir, ¿no? Ese tipo de patrimonio. ¿Qué pasa? Que si no lo tienes, en este caso en España, no vale. Si lo tienes lo en único que puede Ámsterdam, hacer es un fondo de bolsa que va a garantizar un préstamo de España, sí. Pero no en manera que tienes poder para pagar la cuota, no van a ver los ingresos de Holanda o para anclar en España. Todo está separado, con fronteras contra agua. rápidamente, comentabas que tú también tienes viviendas turísticas en Ámsterdam, ¿no? Por ejemplo. Hoteles. No turísticas. Tengo un monasterio en Holanda Sur. Una iglesia. La entera. iglesia que te compraste por €1. Eso. Con apartamentos turísticos al lado, alrededor, sí. ¿Qué tal funciona el turismo, por ejemplo, en Holanda? ¿Tienen los mismos problemas que en voy España? a ser orgulloso en España porque tiene una temporada de 300 noches y no existe en Holanda. Vienen alemanes con Pascuas, la Semana Santa y luego un mes no, y eso aquí es mucho mejor. Claro, porque el tiempo es malo. Estoy aquí. Sí. ¿Tienes intención de crecer bastante o no? ¿Qué quieres Quiero hacer? crecer, entonces busco un banco para darme un tercer proyecto y para apalancarme. ¿Qué tienes en mente? No, estoy hablando con Sabadell, con BBVA, ¿Pero para con Santander. ¿Pero para hacer qué? ¿Para seguir creciendo en Puede esta ser línea? un tercer sitio. Un día yo he ido a Convento de Carmen en el centro. Yo he intentado comprar esta huerta, la iglesia y dormitorios. Está cerrado ahora, no lo sé por qué, pero eso es mi sueño. Es muy bien dentro de mi concepto de Newport Europe para dar una nueva forma moderna. Por cierto, a los eres antiguos. el CEO, que al final no hemos hablado de Newport o del nuevo puerto. Voy a preguntar a mi compañera Tere, no sé si tenemos por ahí ya también a la persona que viene ahora de parte de Startup Valencia. Muy rápidamente, respecto al concepto de Newport, ¿no? Del nuevo puerto, ¿qué es exactamente, qué consiste? Porque tú eres el fundador. Un monasterio contemporáneo para la gente puede reflexionar y encontrar otra gente y para obtener ideas para el futuro que está mejorando el mundo en total. Entonces es de Europa, es de élite, pero también es una responsabilidad para la élite para hacer cosas buenas para toda la sociedad. Justin, tú que estás en el día a día de todas las incubadoras, aceleradoras, etcétera, vas viendo distintos perfiles de empresarios, de emprendedores. ¿Qué ves? ¿Es necesario un encaje como el de Rubén que pueda ayudar también? Porque muchas veces se dice respecto, por ejemplo, del equilibrio mental, ¿no? Cuando especialistas en esta materia dicen, bueno, es que si tuviésemos una vida más equilibrada, ahorraríamos muchos problemas tipo mental y podríamos también, si estuviésemos, intentar encontrar los momentos de relajación. El deporte, la actividad física, ya sabemos que ayuda, pero a veces no es suficiente, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves este encaje de todo? Porque Rubén lleva en mente muchas cosas. Mira, te lo voy a decir. Cuando escuché justamente la idea de Rubén, conecté muchísimo porque yo en mi caso personal formo parte de un grupo que se llama Hakura y
esta parte de lo espiritual lo llevan a rajatabla. Es decir, para ponerte un poco en contexto, son sesiones que vas a la iglesia, hay una parte de coro, hay una parte donde reflexionas, se hablan de temas de actualidad, y hay otra parte en la que son momentos de silencio, que solo estás tú contigo mismo y todo absolutamente luces apagadas, todo en silencio. Creo que esta parte de conectar con nosotros mismos la hemos perdido y hace falta recuperarla. Y contar con empresarios que lo tienen aquí como el foco o la visión, la verdad que se agradece. Desde luego. Un detalle más. Hemos tenido nuevo papa, como sabes. En la Iglesia romana, los últimos pontífices los hemos visto haciendo esfuerzos por modernizar la Iglesia, desde Juan Pablo II, por buscar ya antecedentes en los últimos 30-35 años. Y luego tuvimos a Ratzinger, que fue, bueno, pues Benedicto XVI, una figura que, bueno, no estuvo mucho tiempo. Y luego el papel también del Papa Francisco, ¿no? Es decir, yo lo que veo es... hay una mezcla de cantidad de iglesias que al final todos los caminos conducen a Dios, ¿eh? Es decir, todo es como decir que todo conduce a Roma. Es decir, ¿cómo aunar un poco de alguna manera para la figura del creyente, el que necesita esos consejos de espiritualidad sin desviarnos? Porque claro, hay tantas vertientes de la iglesia que uno al final se pierde, Rubén. Claro, es verdad, pero el protestantismo tiene también una historia de más que 500 años. Correcto. Y es al revés, ¿sabes? Que no hay un origen del que viene de Holanda o de los países anglosajones. Y Suiza, no hay un gran líder, pero nosotros juntos, la comunidad, somos el jefe. Muy bien. Qué bien lo ha definido, ¿eh? Sí. Que eso es muy reflexivo, muy filosófico. Bueno, ¿me vais a permitir que haga una pausa para la publi? Vamos a incorporar ahora también a Ángela Triviño, que nos va a contar cosas, también representante de Startup Valencia, y vamos a seguir pasando un buen ratito, si os parece bien. Venga, vale. Vamos con esa pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando Intercafé. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde, de lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá. ¿Te has quedado sin teléfono móvil, ordenador y has perdido los datos? No te agobies, porque tienes solución en repárame.net. Te lo recogemos en casa o la oficina y te lo entregamos reparado en el mismo día. Pídenos presupuesto en repárame.net y recuperarás tu teléfono, tablet o portátil en muy poco tiempo. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. El Port de València dedica el mes de juny al medi ambient i ho fa de la mà de Mafalda, amb una exposició que combina ironia i humor amb informació real sobre actuacions en sostenibilitat. Pren consciència en verd pel medi ambient. Exposició Consciència en verd. Port de València, edifici del Rellotge, del 2 al 29 de juny. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica?
En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Estás escuchando Intercafé. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot. Bueno, 10 de la mañana y 34 minutos, sí, casi 35. Justin Marín, muy buenas, CEO de Repárame. Y Rubén Van Swieten. Rubén Van Swieten, es que me tiene que costar trabajo. Eso es mejorando. Aprendérmelo. También empresario, pastor, fundador de El Nuevo Puerto, de Newport. Se nos incorpora también Angélica Triviño. Buenos días. Buenos días. A ver, acércate con el micro. Ahí, muy bien. Ahí. Te lo puedes traer hacia ti, el micro. Vale. Se mueve, funciona. Bueno, tú vienes de Kaizen, ¿no? Sí. Kaizen Consultores. Kaizen BW Consulting. Consulting, y sois integrantes de esta gran familia. Aquí somos una gran familia, ¿eh? Con Startup Valencia somos una gran familia, que sí, Justin. Sí, corroboro. Corrobora, y vamos creciendo, por fortuna. Y todos bien hallados, que es lo importante, con una misma mentalidad y objetivo. Bueno, cuéntanos rápidamente, y como Rubén ya hace casa, y Justin obviamente ya también, desde hace ya algún tiempo, cuéntanos un poquito lo que hacéis en Kaizen, venga, cuéntanos. Vale, bueno, pues yo me dedico a la inteligencia artificial. Vaya. Enfocada hacia los negocios y en la parte comercial. Entonces, soy mentora y a la vez también estoy desarrollando mi propia aplicación donde enseño a los fundadores de empresas a desarrollar e implementar la inteligencia artificial y lo uno con la parte de mentalidad y bienestar, porque muchas veces como que separamos la tecnología de las personas y hoy en día eso está generando muchas dificultades en la gestión de las tecnologías. Entonces yo lo que he hecho es integrar el bienestar, el poner las personas en el centro de forma estratégica e integrar la tecnología como una herramienta, más no como un reemplazo de las personas, básicamente. El acople ha venido porque si os quitáis los auriculares con volumen y se lo coge el micro, hace clip, vale, y se acopla. Al estar más juntitos se acopla el sonido, para que la gente lo sepa, para que lo tengáis también controlado. Vale. Respecto a lo que comentabas, Angélica, y nos lo has dicho antes de empezar la entrevista, tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la IA, ¿no? La IA. ¿Qué es la IA? Hablábamos antes del tema también espiritual, aprovechando que está aquí Rubén. Pues ni mejor ni peor, ¿no? Aplicado a todos los niveles, pues hay gente, es la primera pregunta que te hago, gente que lo ve esto como una catástrofe, una revolución, el fin del mundo, y otros lo ven como una buena oportunidad. Muchos expertos insisten en que no hemos visto todavía ni el inicio del desarrollo de esta tecnología, pero de qué depende que no se nos escape, digámoslo así, el control, o que pueda superar al ser humano y que realmente pueda ser eficiente para nuestro desarrollo y evolución como sociedad o civilización. Esto queda muy filosófico, pero es que es así. A ver, te lo habrán preguntado esto solo 2 veces, seguro. Sí, bueno, yo pienso que hablándolo en términos de prácticos, no de términos técnicos, la inteligencia artificial es aumentar las capacidades de las personas, ¿vale? Al final la inteligencia artificial se alimenta de las capacidades de las personas y del uso de las personas que lo están utilizando para su bienestar o en contra de su bienestar también, al igual que las redes sociales y muchas otras plataformas. Y ahora lo que tú preguntas de, oye, ¿cómo esto se puede controlar, entre comillas? Pues volvemos también a justamente lo que hablábamos de la espiritualidad. La espiritualidad es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, es una forma de utilizar algo, pero quien la usa es el ser humano para crearla,
para ayudar a crecer empresas o para ayudar a fomentar la educación de forma más fácil, para acelerar el progreso en las organizaciones, en los gobiernos. Y realmente lo que hay detrás es cuáles son los valores y principios de las personas que están en una empresa, que usan la inteligencia artificial. A ver, sobre esto, Justin, ¿cómo lo ves? Yo lo llevo en el día a día. Aprovechar lo que tú dices, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta. Y al final la historia se repite, ¿no? Entonces, cuando vemos algo que es muy innovador, muchas veces el sentimiento que podemos tener es de miedo, ¿no? De qué va a pasar con nosotros. Entonces hay que ver cómo acoplarlo, obviamente siempre teniendo unas buenas prácticas de estas herramientas, se puede sacar mucho provecho. Y nos ayuda a ser más óptimos, ¿no? Porque al final en el día a día tenemos tantas cosas en la cabeza que tienes que estar preocupado por esto, por lo otro y ya está, desde luego. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Otra vez, la gran pregunta es ¿quién es el jefe? Cuando la tecnología es la jefa y los humanos son los esclavos, estamos mal. Es un elemento, entonces siempre la tecnología tiene que ser el ayudante de los humanos. Siempre es importante, desde luego. Bueno, comentabas, Angélica, que eres mentora y que además desarrollas muchas facetas a través de Kaizen, es decir, cómo ir aplicando la IA a cada caso, ¿no? Es decir, a cada empresa, a cada necesidad, a cada objetivo, porque cuando hablamos del concepto IA, el concepto IA es muy amplio, ¿no? Y luego, por ejemplo, también me viene a la cabeza, pues una cosa es lo que tiene que ver con ChatGPT, por decir algo, a otro tipo también de vertientes y de aplicaciones. A ver, ¿cómo trabajáis en ello, en Kaizen? Bueno, pues yo tengo 10 años de experiencia en consultoría, entonces lo que hice fue básicamente pues acoplarlo. La IA lo que hace es de cierta manera automatizar procesos mucho más rápido y dar obviamente no soluciones técnicas, sino también pues añadir un extra que es como ese pensamiento lógico y adicionalmente como racional de oye, te doy esta solución extra que una automatización normal no te la da. Entonces, básicamente, como lo aplicamos en las empresas, con los autónomos o en pequeñas empresas, que es mi nicho, lo que hacemos es hacer un diagnóstico de su situación actual de la empresa. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo contactas a tus clientes? ¿Cómo gestionas el marketing? ¿Cómo te organizas tu agenda? ¿Cómo eres productivo? ¿Cómo es tu equipo productivo o no? ¿Qué rutinas de hábitos tenéis? E integramos todo eso para apoyarlo con la IA. ¿Por qué? Porque al final, pues obviamente abaratas el coste. O sea, no es lo mismo tenerme a mí de mentora todos los días 2 horas con las personas explicándoles cómo organizar sus rutinas, como tal, y quedarme ahí yo mucho tiempo, o un empleado, que explicarles todo, aprender a enseñarles cómo utilizar la IA para organizar sus rutinas, para prospectar a sus clientes, para gestionar el marketing. Es que yo creo que esa es la clave, organizar y gestionar las rutinas. Sí. Es el gran problema, el gran mal endémico. El otro día hablaba con Justin precisamente, a lo que nos enfrentamos todos como emprendedores, como empresarios, etcétera, ¿no? Es decir, no tengo tiempo para hablar con el banco, no tengo tiempo para hacer las facturas, es decir, cosas que sabes que tienes que hacer, pero que no puedes hacer, porque claro, para los que además somos muy activos, como creo que es aquí un claro exponente de ello, claro, Justin el otro día me decía, es que no me da tiempo a poder hacer lo que tengo que hacer, porque claro, he quedado en una reunión, viene aquí a la radio, luego se va a otra reunión, Rubén no te cuento, lo acabo de conocer, pero debe no parar en todo el día, hablando con muchas personas, y al final lo rutinario y lo necesario no lo hacemos. Y ahí es donde creo que realmente, ¿verdad?, hay un problema, y es donde pienso que la IA nos puede ayudar. Pero claro, es lo que tú comentabas, ¿no? Realmente es cómo solventar, cómo solucionar esto y cómo realmente dar ese pasito hacia adelante. Ahí yo creo que entra también la estrategia,
porque donde no hay estrategia estás simplemente haciendo las cosas en círculos y al final no es la salida, mientras que si tú creas una estrategia enfocada a tu objetivo final, que es que tener más tiempo o disfrutar más de tu familia o disfrutar más con, no sé, con tus clientes o lo que sea, pues se crea una estrategia que la IA sea utilizada para eso. Entonces yo, por ejemplo, siempre hablo del tema de diagnóstico, estrategia y luego aplicación, que al final la IA es como una cierta forma de amplificar tu tiempo. Bueno, tú llevas además 10 años, ¿no? Por lo que estabas comentando. Sí, en bueno, diferentes empresas. Hace 10 años la IA, ¿qué era la IA, no? Yo no la conocía, por lo menos así. Era automatizaciones. Claro. A ver, ¿cómo ves esto? Justin, ¿lo que quieras reflexionar o lo que le quieras preguntar a Angélica? A mí y ahora doy paso a Rubén también. Sí que me gustaría ver un poco cuáles son esos patrones que ves que se repiten en los clientes que acuden a vosotros, porque claro, has dicho muchas cosas que al final es el día a día, ¿no? Pero todo esto, para aterrizarlo, ¿cómo soléis trabajarlo? Pues mira, yo en base a la experiencia en pymes principalmente, y bueno, al principio también en empresas grandes, lo que yo siempre he identificado es que no miden sus progresos en diferentes áreas, entonces es muy difícil identificar cuáles son las mejoras que tienen que hacer. Luego, la falta de comunicación entre las diferentes áreas, bien sea solamente un equipo gerencial o bien sea entre diferentes, imagínate, cliente-proveedor y Customer Experience o servicio al cliente. Esa comunicación también falla. Entonces, lo que yo he identificado son patrones de falta de comunicación entre las áreas, que se mejora mucho pues, a través de mejorar los procesos, falta de medición de los departamentos y falta de motivación, que es el más grande de todos. En todas las empresas he visto eso. Falta de motivación. Sí. ¿Por? Pues normalmente lo que he identificado es que las personas se sienten muy perdidas, muchas veces la falta de inteligencia emocional también pues hace que a lo mejor un jefe piense las cosas desde una manera, las diga, pero la otra persona las interprete totalmente distintas. Sí. Y como no hay procesos, pues tú te sientes totalmente perdido porque sabes que dependes de esa persona para hacer las cosas, pero no las haces bien porque no hay un proceso. Nosotros, en mi etapa de estudiante, hace ya tantos años, bueno, Justin no había casi nacido, ahí lo dejo. Claro, siempre cuando te inicias en el ámbito de la comunicación, con ciencias de la información, etcétera, siempre aparece la figura de la comunicación interna, que es un poco el modelo, porque hablamos mucho de comunicación externa y por tanto focalizar y lanzar el mensaje al exterior, pero luego está el ámbito de la comunicación interna, que va un poco en la línea de lo que tú comentas. Y es algo en lo que naufragan muchísimas empresas y compañías. Empieza a perderse la interrelación y el diálogo entre distintos departamentos y ya no te cuento cuando es algo también de tipo de atención al cliente, que te dicen aquello de no, es que yo esto no lo llevo porque va el otro departamento. Y cuando tú tienes a un cliente en una empresa determinada, dices, bueno, ¿y a mí qué más me da si es de un departamento o del otro? Yo tengo un problema y quiero que me lo soluciones, ya está. Y esto es un mal endémico que parece mentira que en el siglo XXI y con tanta tecnología se siga produciendo. Rubén, a ver, ¿reflexiona o si quieres hacer alguna pregunta? Sí, no, una pregunta es, ¿qué necesitas más tú en general para crecer como empresaria? ¿Y qué necesitas en tema de Artificial Intelligence para tu propia empresa? Bueno, en tema de crecimiento, el capital, porque cuando empiezas un negocio no es lo mismo que cuando eres empleado y tienes como una fuerza ahí, ¿no? ¿Puedes ir a un banco o no? Hoy en día es muy difícil que te den un préstamo cuando realmente pues estás como lanzando toda tu... Y sobre todo cuando es eso, cuando no ven como, oye, esto no es normal, esto no es... es decir, como un Airbnb cuando empezó, o un Facebook cuando empezó, al final no encajas en la sociedad de las cosas se hacen como se han hecho toda la vida, la empresa tradicional de toda la vida. Y al final es muy difícil, desde mi punto de vista, puede ser una creencia limitante, el tema de la financiación o el desconocimiento. Yo creo que es también la falta de asesoría, de desconocimiento. Pero yo os pregunto a los tres, porque veo que es un denominador común, es decir, sabéis que cuando se habla con inversores y todos os enfrentáis en el día a día o con famosas rondas de financiación o intentar pelearte o acceder al crédito con los bancos, etcétera,
que siempre se habla aquello de que los inversores confían en proyectos muy tecnológicos, en desarrollo de IA, por ejemplo, pero claro, el concepto, volvemos a lo mismo, el desarrollo de IA es muy amplio. Yo el otro día me decía un amigo Juan Carlos Sánchez también, no, pero yo busco modelos de startups escalables, pero bueno, ¿escalables en qué ámbito? Porque claro, las empresas no tienen nunca, por increíble que parezca, un patrón fijo para nacer o para crecer o para desarrollarse. Es decir, pongo el ejemplo, Mercadona cuando empezó venía heredada de una empresa familiar de carne, era Cárnicas Roig, y lo pasaron muy mal al principio, porque Mercadona lo pasó muy mal al principio, como tantas y tantas otras empresas, que Juan Roig siempre dice, aún me acuerdo de lo que sufría cada final de mes para tener que pagarle a proveedores y a mis empleados. Mira si se acuerda. Sí. Un hombre que hoy en día es una de las grandes fortunas, no de España, sino de Europa, pues aún se acuerda perfectamente de aquello. Por tanto, ¿qué recursos tenía? Tuvo que ir saliendo adelante como buenamente pudo, porque en aquel momento, bueno, era un supermercado, pero por ejemplo, multinacionales, por ejemplo, francesas o alemanas, ya francesas más en aquella época, estaban afincadas ya en España, ¿no? Te quiero decir que es que nunca hay una regla fija, por lo que te decía antes también, ¿no? De vamos a ver un modelo de startup escalable en el tema de, voy a apostar por el tema de IA. Pues de IA, pues no sé con lo que tú te encontrarás al respecto, ¿no? En este sentido, claro, IA, pero ¿qué? Claro, IA es... Hay de todo. No, se llama capital. Un banco me ha contado, aquí en este país, en su posición no es posible para empezar una empresa. Hay solo 3 opciones. Es triple F, es friends, amigos, sí, family, familia, o fools, locos. Tú te lo sabes bien, ¿eh? Lo tiene muy asumido Rubén para el tiempo que lleva en España. Bueno, y con Kaizen, cuéntame un poquito lo que es el proyecto, porque puede ser que tengáis área de consulting, de innovación, puede ser, ¿cómo tenéis conformada toda la estructura de la consultora? Vale. Pues actualmente estoy yo, o sea, y tengo una chica que me ayudaba como en la parte de backup, pero la consultoría empezó como innovación, es decir, cómo mejorar los procesos en la empresa. Luego yo me formé en Dubái en el tema de inteligencia artificial y la incorporé, o sea, al final no es como que tú naces con la idea y ya la lanzas, que justamente volviendo al tema de startups, por ejemplo, yo no he presentado mi proyecto como inversión a día de hoy. No lo has presentado nunca. No. O sea, vas funcionando con tus recursos. Claro. Entonces, después sí, fue como, y he conseguido clientes, o sea, validado mi proyecto, pero porque esa era mi idea. Primero valido, y a lo mejor también es un tema de que a veces las mujeres somos mucho de tirar para adelante y no pedimos ayuda, y eso es algo que yo estoy corrigiendo también. Bueno, mujeres y hombres también, pero bueno. Pero lo bueno, veo más. Permíteme un detalle también, y es un apunte creo que muy importante. En los 3 años y pico ya que tenemos la fortuna de colaborar con Startup Valencia y que hemos conocido a gente fantástica, porque os lo tengo que decir, hemos conocido a gente estupenda. Y no conocemos, ni un 25 o un 30%, porque Startup Valencia tiene oficialmente 400 socios, pero es que crece en el día a día, como todo el mundo, como todos sabéis, ¿no? Hemos ido viendo y descubriendo las ganas como denominador común, con proyectos además cada vez más madurados y con un detalle que creo que hay que tener en cuenta. Y es que prácticamente en este universo de Startup Valencia, y lo podría aplicar también a Lanzadera y yo también otras aceleradoras, etcétera, casi veo una paridad hombre-mujer. Entonces creo que esto es muy importante. Es decir, el gran salto cualitativo que habéis dado las mujeres a nivel del emprendimiento va a marcar futuras generaciones y creo que esto es muy relevante. Quiero decir, ya no tenéis porque si el emprendedor como tal tiene la sensación de a veces de sentirse solo, ya no te cuento ya, además, siendo mujer, ¿no? Diciendo, soy una al cabo de las 1000. Que aún así es verdad que predominan todavía más los hombres, sí. Pero poco a poco, te lo digo por la experiencia que voy viendo, es que prácticamente os voy viendo que casi estamos a la par. De hecho, en este mes, en la agenda que tenemos, todo lo que vais a venir van a ser mujeres de nuevos invitadas de Startup Valencia, ¿no? Es decir, ha coincidido. Que está creciendo. El plan, por eso digo, pero que yo por la experiencia que tengo, por tanto ya no estáis tan solos. Pero lo más importante en un startup es la financiación capital de riesgos. Claro. Y cuando los bancos están tan conservativos, no es posible para
acalampar. Sí, sí. Además, como que yo pienso que también, claro, cuando tú empiezas un proyecto, pues, ¿cuál es tu objetivo? Pues clientes, mejorar tu servicio, optimizar tu servicio, mejorar costes, pero no te planteas, oye, una asesoría de, oye, ¿cuáles son los tipos de financiaciones, de inversiones, cómo presentar una inversión, etcétera? Hasta que yo conocí Startup Valencia y ya estoy un poco entrando en ese mundo. Y de hecho soy mentora en la parte de IA comercial para Muy ciberseguridad. Bien, muy bien. Pero al final, pues yo entré por ahí, no entré como siendo startup, ¿sabes? Que es muy distinto. Bueno, pero quiero decir que cualquier, digamos, puerta de entrada buena es. Pero lo que me refiero es que además es un modelo, porque Startup Valencia, una de las grandes virtudes que tiene es que es un modelo para mí empresarial. Muy bien estructurado, y yo no me cansaré de felicitar el gran trabajo de Nacho Mas como CEO y de Juan Luis Hortelano como presidente, un grandísimo trabajo, y luego el equipazo, Ángela Castelló, Roberto Maragón y todo el equipazo que tienen, ¿no? Es decir, pero es un modelo muy bien estructurado. Que tú hayas llegado directamente por una puerta, digamos, la puerta fría de soy una startup, hola, ¿no? Quiero ver qué hago aquí, o que llegas a través de colaboraciones, un poco, entre comillas, lo de menos, ¿verdad, Justin? Lo importante es ir accediendo a este ecosistema donde os encontréis, que es lo más importante, que esto es una ventaja que tenéis vosotros, que sois mucho más jóvenes que yo, en el siglo XXI. Porque los que decidíamos emprender hace 20, 25 años, sí que os digo que literalmente estábamos solos. Pero solos como estar en un desierto. Dice Rubén ahora, y lo conocerá a lo mejor por su familia, que no creo que cambie mucho este modelo, esta filosofía en el conjunto de Europa, la verdad, porque creo que ha sido un poco un denominador común. Entonces vete a hablar con el director del banco, le cuentas tu vida literalmente, y eras uno de cada mil. ¿Qué haces? Estás loco, ¿no? Diciendo, porque ahora es loco, pero como la familia de locos va creciendo, ya dice, bueno, pues cuando uno pone en marcha algo, dice, es que veo que hay muchos locos como yo, pero en aquel momento era, a ver, que mire a la izquierda, a la derecha, ¿dónde están los locos? Estoy yo, ¿no? Pero en ese sentido creo que hay una ventaja. Un ejemplo. Tengo 2 edificios enteros y nunca he entendido la posición de Iberdrola, ¿sabes? Y yo puedo decir como holandés, y dices, no, hay un alias, hay un apodo para ellos, Iberdroles. Jijiji. Pero, ¿por qué tengo que pagar esto? Sí, porque es así, vale, es monopoly. Y en Holanda ya ese mercado está ya abierto, años. Liberalizado. Pero, ayer pensaba que hoy es el gran día para cambiarlo. Entonces voy a HANA Energía y quiero ir allí. Y dice, no, eso no es para clientes, solo es para eso. Vale, me da igual. Yo he ido a Octopus Energía. Sí. Yo he entrado y desde el ascensor, una persona que me ha llevado, siéntate aquí, empresas, no tenemos ya una oferta para empresas, pero voy a darte una... Y estaba un gran, ¿sabes qué? Una familia de locos. Es también una energía de... Me dice, hemos salido del Egipto, de la Biblia, estamos en desierto, pero la tierra prometida es esta que está aquí. Sí, sí. Qué ejemplo más bonito, además. Una metáfora muy, muy buena. Bueno, rápidamente que nos quedan... hemos empezado a las 9:15, ¿eh? Sí. Y son las... nos quedan 3 minutos para las 11. Lo que quieras aportar rápidamente en Kaizen, a ver, para ponerse en contacto contigo, Kaizen Consulting es kaizenconsultingbw.com, mi página web. Yo estoy en LinkedIn como Angélica Triviño. Muy bien. Y para todas las pymes, todos los autónomos, pues que necesiten ese apoyo, porque muchas veces te sientes eso, ¿no? Solo, de muchos procesos, mucho estrés, y que no saben gestionar también con la gente cómo llevar los procesos, pues que ahí estoy yo disponible. Es que es muy difícil, Justin, ¿a que sí? Demasiado. Es muy difícil porque al final, especialmente el emprendedor, se tiene que repartir. Yo no entiendo este concepto antiguo de estos jefes que no querían delegar en nada y que todo lo querían abarcar ellos. Yo estoy encantado de delegar. Cada uno con lo suyo. Pues ya tengo yo bastante con lo mío, ¿no? Ya. Y creo que ahí nos queda mucho trabajo por recorrer. Sí. ¿Y la IA es buena, es mala, lo que hablamos? ¿O depende? Es una herramienta y según la persona que lo use, y yo creo que también hay que entrar un poco en los valores, los principios de las empresas, de la sinceridad, de la verdad, sí, de buscar una rentabilidad, porque estamos hablando de que las empresas no pueden vivir del aire.
está claro, pero hasta qué punto estamos dispuestos pues a pasar por encima de otras personas pues por cumplir los objetivos. Los valores, ya que hablamos de temas cristianos, ¿no? Rubén, los valores, qué importantes son. Yo creo que esto es una filosofía. Conectado con las historias, las cuentas, que no son historial, pero son de símbolos. A mí, en un modelo que creo plenamente en la economía liberal, sí, pero con valores, no depredadora. No un modelo neoliberal que pretende comer, abordar, destruir, no, constructivo siempre. Justin, ¿lo quieres comentar? Que nos vamos, amigo. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, ya sabes. La invitación a estas alturas, tú eres de casa. Pero siempre hay que ser agradecido. Nada, pues estamos en la web, repárame.net. Ya sabéis que cualquier problema que tengáis con teléfono, ordenador. La batería, Angélica, que los emprendedores, startuperos, periodistas, lo necesitamos. Lo hacemos polvo, ¿eh? Has devuelto a la vida a Vicente Ruiz, el móvil de Vicente y el mío, entre otros. Y el de Rubén, imagino que irá igual el móvil todos los días. Gracias, Angélica, por haber estado con nosotros en este programa íntegro de Startup Valencia. Gracias a Rubén, que ha sido un placer conocerte. Igualmente. Gracias a Justin, y lo he dicho, y a Angélica también. En una hora, Juan Fran Barberá, todo el equipazo de Mañana es Tarde, faltaría más, y nosotros volvemos mañana en Intercafé. Y gracias a Teresa Sastre la parte técnica. Hasta mañana, adiós.